Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver una fuerza misteriosa que no sé de dónde aparece, según mi entendimiento, que yo la voy a aplicar ahora después de muchos años de conocerla. Acá tengo dos balanzas y un peso conocido. Vamos a encender la balanza y vamos a encender esta otra que tenemos acá. Dos balancitas de precisión. Esta es de pesar valija, esta es de una balanza de cocina, pero muy precisa. Vamos ahora a pesar esto que tenemos acá. 695 gramos con algunos miligramos. Y vamos a usar esta balancita también para ver si pesa más o menos lo mismo. Ahí está. Vamos a tararla y enganchamos acá y pesamos. 695 exactos. Estas dos balanzas pesan aproximadamente lo mismo. Es más, pesan igual. Ustedes vieron que si colgamos este peso de acá de este hilo, marca 695 gramos. Pero ahora, en vez de colgarla del hilo y yo tenerlo en la mano, vamos a hacer lo siguiente. Sostenemos la balanza ahí y la otra punta la colocaremos acá. De esta forma, está igual que si yo tirara de acá con el peso, lo enganchara de acá o lo colgara acá. Ahora yo voy a encender la balanza y la taramos. Ahí está en cero. De modo que aquí acusa el peso que yo le voy a poner. Y ahora vamos a colgar estos 695 gramos aquí. Y yo quiero que ustedes ahora pausen el video solamente por un juego nomás, pausen el video y me pongan en los comentarios cuánto va a acusar en la balanza este peso de 695 gramos. Bueno, ya supongo que ahora han hecho sus cálculos. Vamos a pesarlo y presten atención a la medición y sabrán si ustedes se equivocaron o acertaron. 1 kilo 335 gramos, el doble. ¿Es lógico esto? Ahora nosotros vamos a hacer una aplicación práctica de este sistema de duplicar el peso así de la nada, pero primero quiero explicarles el por qué me causó tanto misterio, tanta intriga a lo largo de más o menos 60 años hasta que yo pude saber el porqué de esto. Recuerdo cuando yo era joven, mi padre a veces tenía que asistir a lo que sería el parto de una vaca. Había que extraerle el ternerito porque se encajaba y no salían. Lo mismo que a veces tienen que hacer los médicos, hacer fuerza, tirar para sacarlo. En un animal es lo mismo, pero hay que hacer muchísimas veces más de fuerza dado el tamaño del animal. Mi padre sabía poner el animal en un brete de parado y tomaba las manitos que asomaban del ternerito por nacer, asomaba las manos y la cabeza de esta forma, lo ataba con una cuerda, una manea, y esa cuerda la ataba a un poste que estaba a unos 8 o 10 metros, con un lazo lo ataba. Y después simplemente él pisaba la cuerda, le hacía un peso a la cuerda o la tiraba así con la mano, la levantaba o la bajaba y ¡ploc! Salía el ternero. Y en más de una ocasión lo he visto hacer lo mismo con un auto empantanado. Por ejemplo, en el patio de mi casa era tierra colorada y cuando llovía se hacía como un jabón. Y en cualquier pocito, si el auto paraba ahí, patinaba y no salía más. Entonces le ataba una soga, lo ataba a un poste por ahí cercano y mientras uno le daba al auto que marchara, él tiraba de la soga así con la mano, retiraba y el auto salía del pocito en el cual estaba. Y eso me quedó aquí y por eso lo traigo aquí a colación. El porqué de esto duplica la fuerza es algo similar a lo que se haría con un aparejo con poleas que uno tiene colgado. Hay 2 o 3 roldanas, pasa la soga, uno pone una carga de 100 kilos y una persona a lo mejor haciendo 15 o 20 kilos de fuerza, tirando mucha soga, se va levantando la carga. Pero ahora también quiero mostrarles cómo se hace el cálculo cuando tenemos X cantidad de peso, cuánto va a representar si está colgado de una cuerda. Si bien el cálculo es complejo, yo se lo voy a explicar así a grosso modo. Cuando esto está colgado, genera un ángulo con respecto aquí a lo que sería esta parte del triángulo. En un triángulo normalmente uno es cateto mayor, cateto menor y la hipotenusa.
El ángulo que se forma aquí, en esta parte, es el que va a tener importancia en el cálculo. Todo lo que hay que hacer es sacar el seno de este ángulo que tenemos acá y ese seno dividirlo por el peso real del objeto. Así de simple, pero ustedes saben que para sacar el seno no es fácil. Se debe dividir el cateto adyacente por la hipotenusa y eso nos va a dar el seno. Una vez logrado el seno, se divide estos 695 gramos dividido el seno, que puede ser 0,5, y eso le va a dar cuánto peso está ejerciendo, como ustedes lo han podido comprobar en la balanza. Ahora vamos directamente a una aplicación práctica y lo van a terminar de entender totalmente. Para el experimento que les había comentado, lo vamos a hacer acá afuera, tratando de mover mi camioneta con esta balanza que tenemos aquí. Esta es una balanza para 50 kilogramos, o sea que cuando esto comience a moverse y llegue aquí al fondo de escala, vamos a estar en los 50 kilos. Quiero hacer esto para demostrar cuánta fuerza hace una persona para poder mover este auto, pero yo le voy a poner una traba que es esta madera que le vamos a poner debajo de la rueda. Esta pequeña traba la ponemos para obligar al auto a que suba sobre la madera y no corra libremente por el piso. Acá vamos a enganchar la balanza y yo voy a comenzar a hacer fuerzas hasta que la rueda suba arriba de esa madera. Bueno, como ven, el auto subió, pero la balanza debió llegar hasta el fondo de la escala, que lo máximo es 50 kilos. O sea que yo necesité 50 kilogramos para poder hacer subir esa madera. Ahora lo vamos a hacer con el sistema que vimos anteriormente, con un alambre atado en la otra punta. Para ello vamos a atar acá en un árbol cercano que está a unos 10-11 metros más o menos, 10 metros, atamos firmemente este alambre. Y ahora ataremos el alambre a esta parte del auto. Bueno, ya hemos puesto el alambre que está atado a una planta a unos 10 metros. Y aquí hemos puesto la madera que nos va a frenar el libre rodar de la rueda para que podamos ejercer toda la fuerza. O sea, yo tengo que hacer 50 kilos de fuerza para poder hacer subir la madera. Pero lo vamos a hacer con el sistema tirando desde la mitad del alambre. Y ahora yo voy a tirar de este alambre. Quizás tire con 2 dedos nomás porque ya no será necesario que yo haga 50 kilos de fuerza. Los kilos van a estar realmente ahí, pero yo tirando aquí van a poder ver ustedes cómo el auto se mueve. Y lo hice pasar solo tirando con 2 dedos, que de otra forma hubiera sido imposible mover ese auto. Bueno amigos, ustedes habrán visto cómo gracias a los instrumentos, a la balanza, a la otra balancita que usamos, pudimos comprobar fehacientemente que el peso se triplica o cuatriplica prácticamente. Quiero hacer antes aquí un agradecimiento a Ferretería Lorenzi, que fue el que me proveyó de la balanza porque yo no contaba con una de ese tipo. Solamente ese agradecimiento y para que ustedes queden completamente convencidos de que realmente todo esto es real y lo pueden aplicar en cualquier otra situación. Si este video te gustó, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir para poder llegar a más gente que puedan necesitarlo. Amigos, será hasta que nos veamos.